Muy buenas, después del Gran Premio de Brasil, pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Hacer un buen análisis de este. Y en primer lugar quiero empezar por aclarar un poco el tema de la clasificación en sprint, un poco una valoración rápidamente de lo que a mí me parece después de los experimentos que hemos tenido esta temporada. Luego hablaremos del rendimiento de Mercedes respecto a Red Bull, porque bueno, parece que de repente Hamilton dio un salto, ¿no? Con ese nuevo motor de combustión interna, pero cómo le sitúa, ¿no? En esta pelea entre Mercedes y Red Bull. Luego voy a analizar cómo se diferencian estos dos equipos del resto de la parrilla, porque se ha hablado mucho que bueno, que sí que tenemos competición entre ellos dos, pero que están muy lejos del resto. Entonces quiero analizar hasta qué punto es esto cierto, comparándolo con los Ferrari, ¿no? Que son ahora mismo los que lideran esa parte media de la tabla, podríamos decir. Y al final pues hablaré de lo que son las polémicas, que bueno, pues desde lo que vimos antes de la clasificación a sprint, que ya fue bueno, pues esa sanción a Hamilton que le descalificaba de lo que sería la quali del viernes, la multa económica también de Verstappen, también el incidente en carrera entre estos dos, pues bueno, para dejaros un poquito mi opinión y por supuesto pues que compartáis la vuestra también en comentarios y vamos debatiendo sobre ello. Entonces, empezando por la quali sprint, pues la verdad yo creo que nos ha dejado un poco pues la monotonía que veníamos viendo, ¿no? En la primera que tuvimos, pues bueno, yo dije que fue bastante espectacular solamente gracias a Fernando Alonso, que bueno, que se volvió loco, ¿no? Y dio un auténtico espectáculo. Luego la segunda fue todavía más monótona, no estuvo alguien dando espectáculo como fue el caso de Fernando Alonso. Y yo creo que en esta tercera ocasión pues sí que ha tenido un poquito más de gracia, pero sobre todo porque Hamilton se la desde atrás y se divirtió adelantando a muchísimos coches, gracias por supuesto a su estilo de pilotaje y al coche, las dos cosas, que también se ha hablado mucho de eso. Pero bueno, que al final, pues aparte de eso no tuvimos gran cosa. Hubo un par de pilotos que fueron Bottas y Carlos Sainz que pusieron el neumático blando, de la parte de arriba me refiero, y que eso movió bastante el tema, consiguió poner a Bottas en primer lugar, Carlos Sainz terminó tercero, que fue también una gran sorpresa, pero si no fuese por esto de los neumáticos, creo que hubiésemos tenido una clasificación sprint que, bueno, fue una carrera que en las últimas 15 vueltas un poco como que te sobran, ¿no? Entonces, yo creo que aquí insisto en que lo que tenemos que sacar son algunas conclusiones de valor para, pues bueno, modificar el formato de cara al año que viene, cuando tengamos también diferentes coches y demás. Por ejemplo, quizás sería interesante plantear algo que fomente, ¿no?, estos cambios de neumático, como por ejemplo que el neumático que utilices para salir en la sprint no lo puedas utilizar luego en la carrera del domingo. Eso haría que muchos pilotos pues se arriesgasen a poner el neumático blando, que ya hemos visto que es lo que da espectáculo en la carrera sprint, para así poder salir con el neumático medio luego en la carrera del domingo. Entonces de esta manera pues podríamos tener alguna variabilidad, incluso algunos que salgan con el medio en el sprint para luego salir con el duro en la carrera, aunque la salida la hagas peor porque tarda más tiempo en entrar en temperatura, pero que eso por lo menos pues mueve un poco el tema estratégico tanto el sábado de sprint como el domingo de carrera. Pero si no planteamos algo así o incluso dar más puntos en la sprint, que yo esto no lo veo porque creo que desmerece un poco la propia carrera del domingo, pero si no se plantea algún cambio de este estilo, no creo que la verdad vayamos a tener un formato muy atractivo. Pero bueno, esto es cuestión de opiniones, también me podéis dejar en los comentarios, por supuesto, vuestra opinión. Y pasando al tema de la carrera, pues vamos a ver un resumen general, ¿no?, de lo que nos dejó, por supuesto, como siempre, con los gráficos, que os voy a dejar en la descripción, que los saco siempre después de cada gran premio, para que los tengáis también vosotros disponibles. Aquí vemos pues la distancia al primero, que bueno, está marcada, por supuesto, por este intercambio de líneas turquesas y azules, ¿no?, que son los dos Red Bull y los dos Mercedes, pero que bueno, pues básicamente pues entre ellos sí que se estuvieron intercambiando posiciones, y visto así puede parecer algo monótono porque al final son las cuatro líneas de dos colores, ¿no?, de dos equipos diferentes en las que se intercambian posiciones, pero esto es algo muy difícil de ver y sobre todo en la época híbrida de la Fórmula 1, donde normalmente solo teníamos a un par de pilotos. Así que tengamos tanto movimiento, tanto a nivel pues de cambio de posiciones, tanto a nivel estratégico, como vemos por ejemplo en esta parte del primer tercio de la carrera, luego también un poquito después de la mitad también, pues eso también se agradece, ¿no? Y luego por supuesto aquí tenemos el cambio de posiciones entre Hamilton y Verstappen cuando este le adelanta. Y otra cosa también positiva es el cambio de estrategias, que bueno, podéis pensar, bueno, pues qué cambio de estrategia, no sé, realmente todo el mundo salió con el medio prácticamente, pusieron el duro y hasta el final. Y es verdad que es lo que se hizo en las cuatro primeras posiciones, pero el hecho de alargar un poquito más la parada, alargarla menos, dio bastante juego. Incluso tenemos algunos pilotos, como puede ser Leclerc y Sainz, que hicieron dos paradas. Pusieron primero el medio, es decir, salieron con él, luego volvieron a poner el medio y al final hicieron un stint con el duro. Y eso les valió para quedarse en estas primeras posiciones por delante de Gasly, que era su piloto, pues digamos que rival directo en esta carrera. Entonces, todos estos cambios de estrategia, pues también estuvieron presentes en esta carrera y es algo de agradecer realmente, porque en otros grandes premios hemos visto muchísima más monotonía.
incluso en los cambios de posiciones, ¿no? En el famoso lap chart que tenemos aquí, es decir, que te muestra la evolución de las posiciones, pues vemos, por supuesto, mucho movimiento en las 5 primeras vueltas, como casi siempre, pero luego también en esta parte central vemos como hubo un lío de estrategias espectacular. Desde la vuelta más o menos 25 hasta prácticamente la 32 son pues unas 7 vueltas en las que se cambiaron muchísimo las estrategias. Luego aquí también tenemos mucho movimiento por estos pilotos que alargaron mucho el primer stint o que fueron a 2 paradas, como puede ser el caso de los Ferrari. Aquí también tenemos cierto lío por estos cambios de posición estratégicos entre los 4 pilotos de arriba. Entonces yo creo que a nivel general la verdad no nos podemos quejar ni de la evolución de posiciones, es decir, de que hubiese movimiento en pista, ni tampoco a nivel estratégico, que aunque fue un dominio absoluto del neumático medio y el duro, ¿no? Como también se puede ver aquí por supuesto, como en la vuelta total pues solo se dieron 6 vueltas con el neumático blando, algunas de ellas por Checo Pérez, que lo puso al final para llevarse esa vuelta rápida. Pues bueno, es verdad que el resto de vueltas se dieron prácticamente todas con el medio y el duro, pero bueno, que hubo algunos pilotos que probaron 2 paradas, hubo otros que alargaban más el stint, otros que menos, incluso algunos intentaron el undercut, que era muy complicado por ser un circuito muy corto. Entonces, bueno, yo creo que a rasgos generales pues vemos una carrera que estuvo bastante bien. Y pasando al tema quizá más caliente, que es el de, en cuanto a rendimiento en pista al menos, que es el de la diferencia entre Mercedes de repente con Hamilton y Red Bull, pues creo que llama mucho la atención algunas cosas, ¿no? Empezamos, por ejemplo, aquí la carrera, hasta el primer safety car que se reagrupa a todo el mundo, la vuelta 9, pues que bueno, más o menos iban distanciando unos de otros, pero muy poco. La distancia entre ellos era prácticamente calcada. Aquí vemos como es el momento en el que Bottas se deja pasar por Hamilton de una manera pues más que evidente, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí pues sí que se fueron distanciando poco a poco, pero como veis tenemos a Lewis Hamilton pegadísimo a Checo Pérez, que en este caso vemos que Hamilton está a 2,1 de Verstappen, en esta vuelta en concreto, y Pérez está a 1,7, o sea, la distancia era de menos de medio segundo, que es una auténtica locura en un circuito tan revirado como este, y Bottas pegado detrás, pendiente de si podía tener alguna oportunidad. Y luego a partir de ahí pues vemos cómo sí que se tuvo que preparar el adelantamiento durante muchas vueltas, que parece raro viendo lo rápido que iba el Mercedes, pero bueno, que luego al final cuando Hamilton tuvo tiempo para, digamos que aire limpio para acercarse a Verstappen, como veis, su ventaja no se acercaba. Aquí lo vemos a 3,8, luego 3,6, 3,5 casi 6, luego otra vez 3,5, luego 3,6, es decir, bueno, 3 con casi 9. Entonces, era una distancia más o menos prudente de Verstappen, que parecía estar controlando perfectamente la carrera, y yo creo que así era, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este punto pues intentan la estrategia del undercut, meten a Hamilton para recortar tiempo por vuelta y por lo tanto que cuando pare Verstappen, pues salir por delante de él, que es un undercut de toda la vida. ¿Qué pasa? Que estás a unos 3 y pico segundos, incluso casi 4 en un circuito de 4,3 kilómetros, entonces eso es muy complicado. Entonces Verstappen lo único que tuvo que hacer es entrar en la siguiente vuelta. Es verdad que se lo bastante apurado, pero bueno, sobre seguro Red Bull y eso le valió para mantenerse aquí arriba. Y una vez más vimos cómo Hamilton se mantenía en distancia sin poder tirarle ningún ataque a el propio Verstappen, ¿no? Como lo vemos aquí, pues Hamilton estaba 1,5 segundos aproximadamente. Y ojo, porque no es lo mismo mantenerte a 1,5 segundos del piloto que llevas delante a 3 segundos y pico, casi 4. Si estás a 3 segundos y pico, casi 4, significa que realmente no tienes el ritmo que lleva el de delante. Pero si te mantienes a 1,5 significa que eres más rápido porque es capaz de mantenerte con aire sucio justo detrás de este piloto rival, aunque no tengas velocidad suficiente como para adelantar. Y luego, pues ya sabemos lo que pasó, entró Verstappen para cubrirse de otro supuesto undercut, entró Hamilton después y ahí ya sí que con ese neumático duro Hamilton pues se terminó comiendo a Verstappen, ¿no? Que se notaba como llevaba un ritmo muchísimo más rápido. Y además no solo eso, sino que se nota aquí el tremendo desgaste de los tiempos de Verstappen. De hecho, podemos comparar sus tiempos en el vuelta a vuelta. Ponemos aquí Verstappen y Hamilton, que es el que tengo por defecto. Y como veis, en las últimas vueltas el desgaste de Verstappen es tremendo. El de Hamilton también, pero digamos que no es exactamente lo mismo. Lo pongo aquí por si no, para que lo veáis bien con mi pantalla también. Como veis, pues es verdad que es muy aguzado el de Hamilton también, pero los tiempos de Verstappen estaban siendo mucho peores. En esta vuelta, por ejemplo, estaban en torno a 1 segundo la ventaja que le estaba sacando Hamilton a Verstappen. ¿Qué es curioso de esto? Que cuando tenían el neumático medio, Hamilton no era capaz de acercarse a Verstappen, pero luego con el neumático duro, en el stint intermedio que era tan corto, sí que estuvo a ese 1,5 segundos que decimos que marca que llevas mejor ritmo, y luego en el último stint sobre todo, pues se notó como evidentemente pues le pudo pasar, ¿no? Y es curioso porque está claro que el Red Bull era mucho mejor en el segundo sector, que es el sector más largo y más revirado, pero en el primero y en el tercero, que viene sobre todo por tu velocidad en recta, pues el Mercedes se lo comía, ¿no? Y hay algo muy interesante aquí, y es que si comparamos los mejores sectores de cada uno,
Pérez puso el neumático blando para llevarse la vuelta rápida, que efectivamente, como vemos aquí, pues se la llevó y con casi un segundo de ventaja respecto a Hamilton, pero si os fijáis, Hamilton siguió marcando el mejor primer sector y último sector. El sector central se lo llevó Pérez con una distancia sobre Hamilton de casi 9 décimas, pero aun teniendo el neumático blando, que por supuesto da muchísima mejor tracción para alcanzar mayor velocidad en punta, sobre todo porque se empieza la recta con mayor velocidad, vemos que Hamilton fue todavía más rápido en el primer y último sector, para que entendamos realmente la importancia que tiene esa unidad de potencia que montaba, ¿no? Al menos ese motor de combustión, que es lo que cambió. Luego, si nos fijamos en las velocidades máximas, es verdad que Hamilton no está el primero, de hecho, en ninguna. En la trampa de velocidad, que es el punto de mayor velocidad del circuito, pues se queda también a bastante distancia de los de arriba. Pero claro, eso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Sainz a lo mejor se encontró con el rebufo de algún doblado, quizá Hamilton también, pero a lo mejor no en ese momento. Entonces es un poco complicado evaluarlo, y yo, para evaluar realmente la potencia que tenía el Mercedes, me fijaría sobre todo en lo que hemos visto de los sectores, porque el sector 1 y el sector 3 eran de velocidad pura en recta, y es donde destacó Hamilton, incluso por encima de un neumático blando nuevo de Pérez con poquísimo combustible, como puso en las últimas 2 vueltas. Entonces, sabiendo que Mercedes estuvo un pasito por delante de Red Bull, al menos con el coche de Hamilton, ¿cómo deja la tabla, ¿no? ¿Dónde se queda Ferrari, que es ahora mismo el mejor equipo del resto, por decirlo de alguna manera? Pues nos podemos fijar en los ritmos con los diferentes neumáticos. En este caso no tenemos ritmo con blando porque nadie dio suficientes vueltas como para considerar un ritmo puramente. Pero si nos fijamos, aquí tenemos a Carlos Sainz y a Leclerc, que bueno, fue su stint 4 de 5 podríamos decir, pero porque bueno, realmente pasaron muchas vueltas por el pit lane, entonces eso cuenta como pequeños stints, porque al final se corta el stint cada vez que pasa por el pit lane, pero bueno, tened en cuenta simplemente el dato como tal, ¿no? Entre las vueltas 28 y 51 estaban marcando unos ritmos calcados, Sainz y Leclerc, un poquito más rápido Sainz incluso, de 1.14.4 y 1.14.5. Bueno, realmente el de Carlos también está más cerca del 14.5 que el de 14.4. Mientras que Hamilton, entre las vueltas 9 y 25, que es cuando puso el neumático medio, pues estaba en 1.14.7, es decir, bastante más lento, pero claro, en unas vueltas mucho más tempranas, ¿no? Con mucho más combustible y demás. Si lo comparamos con el neumático duro que todos pusieron al final, pues si os fijáis, Hamilton está en 1.12.8 y Sainz pegado a 1.13.0, Leclerc también en 1.13.0, es decir, los Ferrari realmente en ritmo no estaban tan lejos. Y si nos fijamos en la evolución de la distancia hacia el primero, aquí están los dos Ferrari, que pensaréis, bueno, pues si estaba Leclerc a 48 segundos y Sainz a 53, sí, pero si os fijáis en la línea es completamente horizontal, es decir, estaban a mucha distancia, casi un minuto incluso, pero supieron mantenerse con el neumático duro durante todas estas vueltas al ritmo de la cabeza de carrera, que en este caso era Hamilton. Aquí vemos, por ejemplo, cómo cae la línea hacia abajo de Verstappen, que es esta línea azul continua, porque lógicamente pues sus neumáticos estaban sobrecalentados, los destrozó y además no tenía el ritmo que tenía Hamilton, entonces por eso se fue distanciando. Bottas también se iba distanciando poco a poco, en el último stint pues se acercó, Pérez también se iba distanciando, pero los Ferrari se mantuvieron prácticamente estables durante toda la carrera. Y si nos fijamos en ese stint, de hecho podemos ponerlos aquí, a los dos Ferrari, podemos poner por ejemplo aquí tenemos a Leclerc y aquí tenemos a Sainz, como veis los tiempos prácticamente calcados los de los dos pilotos durante toda la carrera. Si lo comparamos con Verstappen, si os fijáis, en esta primera parte de la carrera hasta aquí, pues mucho más rápido Verstappen, pero cuando él sobrecalentó los neumáticos y los destrozó, fijaos cómo sus tiempos aumentaban drásticamente, incluso dramáticamente diría yo, mientras que los de los dos Ferrari se mantienen. Es verdad que van subiendo poco a poco, pero prácticamente se mantienen. Es decir, fueron capaces de mantener un buen ritmo de carrera conservando bien los neumáticos. Incluso los comparamos, por ejemplo, con los de Pérez. Pues tenemos algo parecido, como veis aquí con el neumático duro de Pérez, más o menos, o sea, tenía bastante menos vueltas, es decir, el neumático de Pérez estaba bastante más gastado, pero más o menos Pérez mantuvo sus tiempos al mismo nivel que los mantuvieron los dos de Ferrari. O sea que realmente Ferrari aquí, pues evidentemente está mucho más atrás, porque para mantener, por ejemplo, el nivel de Pérez tuvieron que entrar unas 10-15 vueltas más tarde, pero ojo, porque yo creo que no están realmente tan lejos los Ferrari. Lo que pasa es que esto, pues todo entra en juego el tema de la gestión de la carrera y todo eso, ¿no? Que no es tan fácil. Entonces, quizá acertó Ferrari con la estrategia, que yo creo que sí, pero ojo, porque yo creo que Ferrari no está tan lejos. Ojo, insisto, esto que vemos aquí no significa que el Ferrari sea tan rápido como el Red Bull y tan rápido como el Mercedes, ni mucho menos, pero significa que no están tan lejos. Yo creo que combinando alguna estrategia, pues lógicamente si los de arriba no fallan, pues no les van a revalidar el título ni nada de esto, pero bueno, al final se mantuvieron sin doblarse en un circuito tan corto, y eso pues también tiene su mérito. Y ya terminando esto, pues toca hablar por supuesto de las polémicas.
¿Cuál fue la primera? La sanción de Hamilton, que básicamente fue una descalificación que lo mandó al final de la parrilla en la carrera sprint. Yo la verdad creo que aquí no hay mucho debate porque evidentemente tú has corrido con un coche ilegal, además esa ilegalidad no hay ninguna duda que te produce cierta ventaja porque no es como que, bueno, pues que tengo una presión un poquito más baja en los neumáticos, que eso se te suele dar ventaja, pero a lo mejor ha producido más sobrecalentamiento, ese ha sido un error porque no es lo que yo buscaba tal. Ese tipo de excusas entre comillas no se pueden poner aquí. Si tú abres el DRS más de lo que puedes abrirlo, evidentemente estás ganando ventaja porque te estás quitando resistencia aerodinámica, ¿no? El drag. Entonces, por esa parte no se podía alegar nada. Además, estas pruebas se hacen como, bueno, para los que lo veáis a través de Movistar y demás, pues Albert Fábrica lo enseñó, ¿no? Se hace con una rueda y además esas ruedas tienen unas tolerancias de fabricación que son impresionantes. Es decir, el que fabrica esa rueda a lo mejor le cuesta cientos o miles de euros, aunque parezca un instrumento estúpido, porque realmente tienes que tener una tolerancia de fabricación espectaculares. Al final es un elemento de tolerancia de fabricación de pasa no pasa. Entonces, si esa rueda pasa por ahí, significa que la abertura del alerón es mayor a 85 milímetros. Si no pasa, significa que es menor o igual a 85 milímetros, porque esa rueda no es que mida 85 milímetros de diámetro, sino que puede garantizarte que a lo mejor mide 85,0001 milímetros, ¿vale? En función de las micras a las que estemos llegando y demás. Pero ojo, porque estos elementos son muy precisos. Si eso pasa por ahí, significa que la rueda cabe, y si la rueda de 85 milímetros cabe, es que eso está más abierto de la cuenta. Luego Toto Wolff, por ejemplo, ha dicho que la abertura era de 85,2 milímetros. Yo esos 0,2 milímetros de diferencia no lo he visto en ningún comunicado de la FIA, no lo sé. Luego Helmut Marko ha dicho que Toto Wolff estaba justificando que el toque de Verstappen de su alerón era lo que provocó eso. Yo eso tampoco lo he visto en ningún comunicado de la FIA y la verdad de Helmut Marko tampoco me creo absolutamente nada. De Toto Wolff y de Christian Horner tampoco, pero creo que de Helmut Marko del que menos cosas me puedo creer en sus declaraciones a la prensa. Entonces, bueno, creo que se enmarañó un poquito toda esta situación, se llevó un poquito al fango y por eso se ha quedado un poquito desvirtuada. Yo entiendo que a lo mejor pues Mercedes intentó demostrar que eso puede ser un fallo pues de alguna vibración durante las propias prácticas, puede ser que no la ajustasen bien los mecánicos, puede ser, bueno, muchas cosas y al final no terminaron de convencer a la FIA y por eso se alargó tanto la resolución final. Pero la verdad, yo creo que aquí no había discusión ninguna. Tú has corrido con un coche ilegal, que ha quedado patente que es ilegal, entonces es como si no hubieses corrido y te tienes que ir al final de la parrilla. Luego, el toquecito de Verstappen al alerón trasero de Hamilton, la verdad, lo considero una tontería por parte de Verstappen. Tú sabes que la ley es no tocar en ninguna parte de ningún coche y encima fue a tocar la parte más delicada o digamos que más polémica de tu rival directo por el campeonato. Evidentemente que te va a caer una multa, una penalización. Yo creo que este tipo de acciones que son tan tontas, ¿no? Pues al final la multa económica pues es lo que te tiene que caer, no sanciones en parrilla ni mucho menos, porque evidentemente eso no modificó el rendimiento del coche ni mucho menos. Pero bueno, al final $50.000 es mucho, es poco. Pues hombre, yo creo que para la mayoría de lo que me estáis viendo, en lo que me incluyo, pues es bastante dinero, pero para un piloto de Fórmula 1, pues bueno, a lo mejor tampoco es tan importante, no nos va a suponer que llegue a final de mes o no, evidentemente. ¿Qué pasa? Pues que hay que poner en cierto rango las multas, porque bueno, podemos considerar que 50.000 es poco, pero a lo mejor 100.000 también. ¿Es justo 50.000? ¿Debería haber sido más? ¿Debería haber sido menos? Pues hombre, yo creo que esto es un poco complicado de evaluarlo, al menos yo no me considero, digamos que demasiado preparado para hacerlo, porque al final es una sanción que se tuvieron que sacar un poco de la manga y es donde quedó. Y luego tenemos la última polémica entre el incidente del incidente entre Hamilton y Verstappen. Yo creo que es más que evidente que Verstappen se pasa larguísimo en esa curva, estaba por detrás, tenía la posición perdida, echa a Hamilton fuera de pista y yo creo que es sanción más que evidente. ¿Qué es lo que a mí más o menos me enfada de esta situación? Y yo a principio de temporada siempre he intentado darle credibilidad a la FIA, defender un poquito las cosas porque también creo que se le ha atacado de más en muchos casos, pero aquí pues bueno, llevan diciendo en todas las sanciones que se aplican que siempre se sanciona lo que es la acción en sí y no la consecuencia, pero casualmente cuando hay toque se sanciona y cuando no hay toque no se sanciona, o cuando se manda a alguien a la grava se sanciona, pero si lo mandas a una escapatoria de asfalto no se sanciona. Por lo tanto creo que es evidente que lo que no se sanciona es lo que no termina en desgracia. Además han dicho que no tenía las cámaras on-board suficientes, o sea, bueno, las cámaras on-board de Verstappen, que esclarecería la situación y tal, entonces por eso no se investigó. Pero hombre, yo creo que si no tienes, digamos que cámara suficiente para evaluar la situación, es más motivo para investigarlo. Es decir, eso no quiere decir que vaya a terminar en sanción, que en mi opinión debería haber terminado así. Pero si no tienes cámaras, pues lo vamos a investigar cuando tengamos las cámaras, porque bueno, yo creo que esto todo se graba y demás.
pues ni siquiera se llegó a investigar y yo creo que es un error. De hecho, con la cámara televisiva de toda la vida, ¿no?, la que vemos todo el mundo, pues yo creo que se veía bastante claro que Verstappen entra pasadísimo en esa curva y echa evidentemente a Hamilton fuera. Luego, pues tiene muchísimo valor lo que hizo Hamilton, que sí que tiene una unidad de potencia espectacular y que pasó a todo el mundo, pero bueno, yo creo que al final supo cómo ganar la partida a Verstappen, ¿no?, que no era una situación nada fácil porque te estás jugando mucho y que los dos terminasen fuera era victoria para Verstappen en ese sentido, ¿no?, porque al final iba a quedar segundo en esta carrera porque tenía peor rendimiento del coche y además va por delante en el campeonato. Entonces, saber gestionar esta situación no era nada fácil y creo que Hamilton pues lo hizo muy bien. Pero insisto, creo que se debió penalizar y este tipo de maniobras que no se terminan de penalizar pues no me convencen. Y de hecho la FIA dice, no, es que hay que dejarlos pilotar. Bueno, dejar pilotar a los dos será, porque actualmente solo deja pilotar al que va por dentro de una curva, el que va por fuera no lo deja pilotar, lo único que tiene que hacer es apartarse porque el que va por dentro tiene total prioridad para echarlo fuera. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que se pueden revisar en esta normativa, parece que esta temporada ya no se van a hacer, pero bueno, yo espero que la temporada que viene pues empecemos esclareciendo alguna de estas cosas, que empiecen explicando bien qué es lo que se va a sancionar, qué es lo que no, porque al final creo que ahora mismo nadie entiende la situación y nadie está contento, ni los pilotos, ni los equipos, ni los aficionados. Entonces ahora mismo creo que no se está gestionando muy bien la situación de parte de la FIA. Si tenéis otra opinión, pues dejadme en los comentarios, por supuesto. Y bueno, pues ya para terminar, simplemente de recomendaros que os paséis por Level Up Academy, mi academia de motorsport, que os explico, por ejemplo, técnicas de adelantamiento y defensas limpias, ¿vale? Para que, bueno, que no tengáis ningún incidente, que nunca os penalicen y que entendáis realmente lo que se suele penalizar y lo que no, porque bueno, el tema de la Fórmula 1 suele estar un poquito más raro, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero que sepáis que se puede adelantar y defender limpiamente. En Level Up Academy pues tengo cursos en lo que os lo explico, aparte de otros muchos, ¿no?, de dinámica, de setup, de telemetría, de Fórmula 1, de todas estas cosas. Así que nada, gracias por acompañarme en este vídeo, espero que le echéis un ojo a Level Up Academy, agradeceros enormemente a los que estáis ya allí acompañándome y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.